el sueño americano parece desvanecerse para muchos migrantes que temen regresar a sus países, especialmente después de que, a finales de 2023, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunciara un acuerdo con el gobierno de Venezuela. Este pacto tiene como objetivo la deportación de migrantes que no califiquen para el asilo, es decir, aquellos que no tienen una base legal para permanecer en el país. Sin embargo, esta medida solo afectará a los migrantes que entraron a Estados Unidos hasta el 31 de julio de 2023, ya que no se aplicará a quienes estén amparados por el Estatus de Protección Temporal, TPS. Los migrantes que arriesgan todo para llegar a la tierra de las oportunidades argumentan que huyen de la pobreza, la delincuencia y la falta de empleo en sus países de origen. En este contexto, muchos le piden al presidente de Estados Unidos que intervenga y los ayude a encontrar una solución. Por otro lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a los ciudadanos que emigraron, pidiendo su regreso a Venezuela. Anunció que está finalizando un programa social destinado a brindar protección integral a los venezolanos que han abandonado el país. Maduro destacó que los migrantes podrían regresar a Venezuela en un plazo máximo de un año si Estados Unidos levanta las sanciones impuestas contra su gobierno, asegurando que los espera con los brazos abiertos porque los necesita. El mandatario también afirmó que su gobierno ha estado desarrollando una misión especial para facilitar el retorno de los venezolanos a su tierra natal. Es bien sabido que los migrantes venezolanos que residen en diferentes partes del mundo enfrentan dificultades económicas significativas, sumadas a la creciente violencia en el norte de México, los peligros para cruzar la frontera y la inseguridad laboral en Estados Unidos. Estos factores están complicando aún más la posibilidad de alcanzar el llamado sueño americano para quienes dejaron Venezuela en busca de una vida mejor. Pero los venezolanos no son los únicos migrantes que están enfrentando dificultades. Jairo, un hombre guatemalteco, abandonó a su esposa y a su hija de 7 años en Guatemala el 1 de mayo con la intención de encontrar trabajo en Texas. Sin embargo, tras recibir múltiples advertencias al llegar al estado de Nuevo León, Jairo tomó la decisión de regresar. Después de una semana de viaje en autobús, tren y caminando, llegó al municipio de Atlante de los Reyes, en Veracruz, donde encontró refugio con las patronas, un grupo de mujeres que brindan asistencia a los migrantes. Jairo solicitó ayuda a la organización para gestionar su retorno a Guatemala a través del Instituto Nacional de Migración, INM de México. Según el INM, desde enero de 2023, al menos 75.280 personas han estado bajo custodia de las autoridades migratorias mexicanas. Esta cifra ha aumentado considerablemente en los meses de abril y mayo debido a las crecientes demandas del gobierno estadounidense para que México controle el flujo migratorio. Ante estas difíciles circunstancias, cada vez más migrantes ven cómo sus esperanzas de una vida mejor en Estados Unidos se desvanecen mientras enfrentan nuevos obstáculos y desafíos en su camino. A medida que las políticas de inmigración se endurecen y los migrantes se enfrentan a más barreras, queda claro que la situación sigue siendo una de las más complejas y desafiantes de la historia reciente, tanto para los migrantes como para los gobiernos involucrados. A medida que la situación de los migrantes se agrava, la presión sobre los gobiernos de Estados Unidos, México y Venezuela aumenta. La política migratoria de Estados Unidos, encabezada por la administración de Joe Biden, ha sido una de las más controversiales de la última década. Si bien la administración prometió durante la campaña electoral un enfoque más humano y comprensivo hacia los migrantes, en la práctica las medidas adoptadas, como los acuerdos con países como Venezuela, han provocado un rechazo generalizado tanto dentro como fuera del país. La propuesta de deportación de migrantes que no califican para el asilo refuerza una política más restrictiva que deja a millones de personas en una situación de incertidumbre y angustia. El gobierno estadounidense, bajo la dirección de Mayorkas, busca reducir la presión sobre su sistema de inmigración y aliviar las cargas en las fronteras. Sin embargo, al aplicar estas medidas de deportación de migrantes venezolanos, por ejemplo, la administración también está reactivando una polémica diplomática con el gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque el acuerdo podría verse como una solución pragmática para manejar la crisis migratoria, ignora las razones fundamentales que empujan a millones de venezolanos a huir de su país. En este contexto, las políticas de devolución o deportación no solo se perciben como una negación del derecho humano a buscar asilo, sino también como una medida que puede poner en peligro la vida y seguridad de los migrantes. Es importante subrayar que la situación en Venezuela no ha mostrado señales de mejora significativa, lo que convierte a estas políticas de deportación en una solución poco viable para aquellos que intentan escapar de condiciones extremas. La escasa oportunidad de encontrar una vida mejor, sumada a la incertidumbre de las políticas migratorias en países como Estados Unidos y México, crea un panorama de desesperanza para muchos. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha adoptado un discurso más populista al instar a los venezolanos a regresar a su país. En un intento de movilizar a los migrantes para que retornen, ha destacado que Venezuela está desarrollando programas para ayudar a los que han decidido regresar. Maduro ha repetido en diversas ocasiones que los migrantes venezolanos son necesarios para reconstruir el país. Sin embargo, estas ofertas se ven empañadas por la realidad de las condiciones internas de Venezuela, donde el desabastecimiento de alimentos y medicinas sigue siendo un problema crítico, y la violencia y la inseguridad están a la orden del día. La propuesta de levantar las sanciones internacionales en un plazo de un año, como condición para que los migrantes regresen, no parece una solución factible a corto plazo, dado que las sanciones están en su lugar debido a las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia en el país. Por otro lado, la situación de los migrantes que atraviesan México en su ruta hacia Estados Unidos es igualmente preocupante. México se ha convertido en un punto clave en la ruta migratoria, y las autoridades mexicanas se ven presionadas por el gobierno estadounidense para frenar el flujo de migrantes. Aunque México ha intensificado las detenciones y deportaciones, la crisis migratoria en el país no muestra señales de cesar. Las autoridades migratorias mexicanas se encuentran abrumadas por el número de migrantes que llegan diariamente, lo que ha generado una sobrecarga en los refugios y un aumento de la vulnerabilidad de los migrantes. Las condiciones en el norte de México son especialmente precarias. Los migrantes se enfrentan a la violencia de los carteles de la droga, el abuso de las autoridades migratorias y la falta de recursos para continuar su viaje. El paso por las regiones más peligrosas, como el estado de Tamaulipas, donde los migrantes son secuestrados y extorsionados, pone en peligro la vida de miles de personas. En este contexto, la historia de Jairo, el guatemalteco que decidió regresar tras enfrentar estos peligros, se ha convertido en una de muchas que reflejan la cruda realidad de la migración en América Latina. Jairo, como otros migrantes, vio cómo sus esperanzas de un futuro mejor en Estados Unidos se desmoronaban ante la violencia, la falta de trabajo y las nuevas restricciones migratorias. El testimonio de Jairo también pone de manifiesto cómo las políticas migratorias de México y Estados Unidos están afectando directamente a las familias, separando a padres de hijos y dejando a muchos en una especie de limbo. Con el endurecimiento de las políticas en ambos países, las opciones para los migrantes se han reducido drásticamente. Muchos, como Jairo, se ven obligados a tomar decisiones difíciles entre la esperanza de un futuro mejor y la realidad de los riesgos que implica continuar el viaje. Ante esta situación, los grupos de apoyo a los migrantes, como las patronas en Veracruz, juegan un papel fundamental. Estas organizaciones proporcionan refugio, comida y asistencia legal a los migrantes que cruzan el país en busca de una vida mejor. A pesar de los esfuerzos de estas organizaciones, el desafío sigue siendo colosal. En lo que respecta al gobierno mexicano, la respuesta ha sido un enfoque más restrictivo, con la detención y deportación de migrantes a un ritmo más alto en los últimos meses. El número de migrantes bajo custodia de las autoridades mexicanas ha aumentado drásticamente en 2023 y la situación solo parece empeorar con el paso del tiempo. Según el Instituto Nacional de Migración, los migrantes provenientes de Centroamérica y América del Sur siguen llegando en masa a México, buscando una oportunidad en los Estados Unidos. La presión sobre las autoridades mexicanas para manejar el flujo migratorio y cumplir con las exigencias de Washington ha generado una serie de tensiones diplomáticas.
México se ve atrapado entre su responsabilidad de proteger los derechos de los migrantes y la necesidad de cumplir con los acuerdos internacionales impuestos por Estados Unidos. Por ahora, la migración sigue siendo un tema central de debate en América Latina y Norteamérica. Las políticas migratorias de ambos continentes continúan afectando las vidas de millones de personas que se ven obligadas a huir de situaciones insostenibles, pero enfrentan nuevos desafíos y obstáculos en su camino hacia la esperanza de un futuro mejor. Con cada día que pasa, más familias se separan, más vidas se pierden y la promesa del sueño americano se aleja para muchos que solo buscan sobrevivir y darle un futuro a sus hijos. La migración continuará siendo un fenómeno complejo, que requiere soluciones humanas, integrales y a largo plazo, que vayan más allá de medidas restrictivas y enfoques punitivos. La crisis migratoria actual es un reflejo del fracaso de las políticas de inmigración para abordar las causas fundamentales que empujan a las personas a abandonar sus países de origen. Los migrantes que dejan sus hogares lo hacen impulsados por la necesidad de supervivencia frente a condiciones económicas desastrosas, inseguridad generalizada y la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, las respuestas gubernamentales actuales se enfocan en medidas de control fronterizo, sin ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales que generan la migración en primer lugar. El llamado a regresar que ha realizado el presidente Maduro ha sido recibido con una mezcla de escepticismo y esperanza entre los migrantes venezolanos. Muchos aún permanecen fuera de Venezuela debido a temores por la situación política, las condiciones económicas o la falta de garantías de seguridad. Aunque el gobierno venezolano ha prometido programas de retorno, la realidad es que estos aún están en desarrollo y no garantizan una recuperación plena de las condiciones que empujaron a los ciudadanos a emigrar en primer lugar. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que continúan siendo un punto de fricción entre ambos países, permanecen como un impedimento crucial para cualquier tipo de reforma significativa en la economía venezolana. Mientras tanto, en México, las políticas de detención y deportación han incrementado la presión sobre los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Las condiciones en los centros de detención migratoria se han convertido en un tema de preocupación humanitaria creciente. Los reportes sobre el abuso de derechos y la falta de acceso a recursos básicos se han multiplicado, reflejando la crisis humanitaria que se vive diariamente en la frontera sur de México. A medida que la presión diplomática por controlar el flujo migratorio continúa, los migrantes que se dirigen hacia el norte enfrentan una lucha constante contra el peligro, la inestabilidad y las barreras económicas. Las patronas, un grupo de mujeres en Veracruz, se mantienen como un ejemplo de compasión en medio de esta crisis. Su trabajo diario de proporcionar comida, refugio y asistencia legal a los migrantes que pasan por las vías del tren es una luz en medio de la oscuridad de la migración forzada. A pesar de los desafíos que enfrentan las organizaciones civiles como las patronas, la asistencia que ofrecen se ha vuelto crucial para aquellos que han perdido todo en su búsqueda por una vida mejor. Sin embargo, su labor se ve limitada por las estrictas medidas implementadas tanto por el gobierno mexicano como por Estados Unidos, que dificultan cada vez más el movimiento libre de los migrantes y la ayuda humanitaria. Por otro lado, las estadísticas sobre la migración en México son alarmantes. Según el Instituto Nacional de Migración de México, desde enero de 2023 se han registrado al menos 75.280 migrantes bajo custodia. Para los migrantes que buscan refugio en México y que son detenidos mientras esperan la posibilidad de cruzar hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano, en su esfuerzo por cumplir con las demandas de Estados Unidos, ha incrementado las patrullas fronterizas y las restricciones de movilidad, lo que ha intensificado las dificultades para los migrantes que ya enfrentan condiciones precarias en su trayecto. Además, las políticas de contención migratoria no solo afectan a los migrantes venezolanos, sino a miles de personas provenientes de diversas partes del mundo, como Honduras, El Salvador, Guatemala y hasta de países tan lejanos como Cuba, Haití y África. Estos migrantes se enfrentan a un escenario donde las oportunidades son cada vez más limitadas. La creciente violencia en el norte de México, como en Ciudad Juárez o Tijuana, y el aumento de los secuestros y extorsiones por parte de cárteles de la droga y otros grupos criminales, ha puesto en peligro la vida de miles de personas. Además, los migrantes que logran llegar a las ciudades fronterizas estadounidenses muchas veces enfrentan una dura realidad, donde los trabajos que logran conseguir no garantizan una vida digna.
Muchos de ellos caen en situaciones de explotación laboral, viviendo en condiciones de pobreza y sin acceso adecuado a servicios médicos o educación. Aunque el gobierno de Joe Biden ha intentado implementar un enfoque más humanitario respecto a la inmigración, la realidad en el terreno muestra que las políticas migratorias siguen siendo fuertemente restrictivas. Las leyes actuales permiten deportar a aquellos migrantes que no cumplen con los requisitos para obtener asilo o que no pueden demostrar su derecho a la protección internacional. La política de permanecer en México y el uso de centros de detención temporal han sido controversiales, pues muchos de estos migrantes terminan viviendo en condiciones extremadamente precarias. La llamada del presidente Maduro a los migrantes venezolanos para que regresen al país ha resonado en muchos de ellos, pero también ha generado gran escepticismo. En un contexto en el que la situación económica en Venezuela sigue siendo muy difícil, pocos migrantes creen que puedan tener una vida mejor allí. A pesar de los intentos del gobierno venezolano por ofrecer incentivos al retorno, las garantías de seguridad y empleo son mínimas, y las perspectivas de una verdadera recuperación económica parecen aún lejanas debido a las sanciones internacionales y la escasez de recursos internos. En resumen, la situación migratoria en América Latina y Estados Unidos está marcada por una serie de desafíos humanitarios y políticos que requieren soluciones urgentes y a largo plazo. Mientras tanto, las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares continúan arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor, enfrentándose no solo a la incertidumbre de sus destinos, sino también a la indiferencia y las políticas migratorias que cada vez se vuelven más punitivas y menos orientadas al bienestar humano. La lucha por el sueño americano, que alguna vez representó una esperanza, hoy se enfrenta a una nueva realidad: la búsqueda de una vida digna en un mundo cada vez más dividido y en conflicto. La violencia, combinada con la falta de un acceso adecuado a servicios básicos como atención médica, alimentación y alojamiento seguro, ha creado un ciclo de sufrimiento del que muchos migrantes no logran salir. Además, aquellos que logran llegar a la frontera con Estados Unidos se enfrentan a la perspectiva de un nuevo muro, uno no solo físico, sino también administrativo y legal. A pesar de la promesa de un proceso de asilo más transparente bajo la administración de Biden, la realidad es que muchos migrantes siguen atrapados en una burocracia que tarda meses, si no años, en resolver su situación. En este contexto, los llamados a una reforma migratoria integral y más humana han sido constantes, pero las respuestas políticas siguen siendo fragmentadas. La presión de los partidos políticos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, para adoptar enfoques más estrictos hacia la inmigración, ha retrasado los avances hacia una solución más equitativa. Por un lado, las políticas de endurecimiento de fronteras y deportaciones en masa continúan siendo una respuesta predominante, mientras que por otro, los defensores de los derechos humanos y los migrantes insisten en la necesidad de un enfoque que reconozca la humanidad y las necesidades básicas de quienes se ven forzados a migrar. Sin embargo, hay signos de esperanza. La solidaridad de las comunidades locales y de organizaciones no gubernamentales ha sido crucial para brindar apoyo a los migrantes. En lugares como los refugios de las Patronas, en Veracruz, y otros puntos de la ruta migratoria, los esfuerzos humanitarios continúan siendo una válvula de escape para aquellos que no tienen a dónde más ir. Grupos de voluntarios y asociaciones civiles se han convertido en una red de apoyo esencial que ayuda a los migrantes no solo con alimentos y agua, sino también con información legal y emocional para que puedan enfrentar los obstáculos que tienen por delante. La clave para una solución duradera pasa por un enfoque integral que involucre a los países de origen, tránsito y destino en un esfuerzo conjunto. Es urgente que se refuercen los mecanismos de protección a los migrantes, que se proporcionen vías legales y seguras para la migración y que se trabaje en la creación de condiciones en los países de origen que permitan a las personas tener opciones de desarrollo dentro de sus propios países. Además, las políticas deben ser coherentes con los principios de derechos humanos, garantizando la dignidad y el bienestar de los migrantes, y no solo su control.
Si bien el camino es largo y las soluciones no son sencillas, el primer paso para cambiar la narrativa sobre la migración debe ser reconocer que detrás de cada historia de migrante hay una persona con sueños, miedos y una necesidad urgente de ser escuchada. La migración se complica con nuevas políticas y condiciones difíciles, pero la solución requiere más apoyo y vías seguras. El cambio es urgente.